Buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva emisión de Contando la Historia, el programa de conexión académica de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Pamplona. En esta ocasión contamos con la presencia de 4 invitados especiales que nos van a ayudar a desarrollar el tema del día de hoy, el descubrimiento de América. Démosle la bienvenida a los doctores Felipe Rojas, especialista en Geografía e Historia Universal, Roxana Adechini, historiadora, Lady Uribe, doctora en Culturas Prehispánicas, y Jennifer Vargas, especialista en estudios europeos. El día de hoy vamos a enfocarnos en la siguiente pregunta. Desde la mirada de las ciencias sociales, ¿cuál es la importancia que tiene el descubrimiento de América? Profesores, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América después de un recorrido de varias semanas con aproximadamente 90 hombres en 2 carabelas, la Niña y la Pinta, y una nao, la Santa María. Sobre este hecho se ha hablado mucho acerca de que fue un acontecimiento accidental, pero sin duda alguna es una de las bases del mundo actual. Profesora Jennifer, cuéntenos cuál es el contexto histórico en que se dio este importante hecho. Bueno, como usted bien lo dijo, estábamos hablando para esa época, mejor dicho, para finales del siglo XV, donde los habitantes europeos tenían esa creencia de que el mundo era plano, pero Cristóbal Colón, en su astucia, quería comprobar la hipótesis de lo contrario, de que la Tierra era redonda, y para ello utilizó como sustentación de su época, de su tesis, abrir nuevas rutas comerciales, especialmente para la exótica India, que era uno de sus recursos comerciales, lo utilizaba como recurso comercial. Luego de esto, habría nuevas rutas para el transatlántico y por ende decirse así el accidente del descubrimiento de América. Bien, bueno, hablemos un poco de la expresión descubrir un nuevo mundo. Profesora Roxana, hay varias críticas frente a la denominación de este hecho. Y bueno, desde un punto de vista histórico, ¿realmente se puede hablar de que esto fue un descubrimiento? Fuentes valiosas que nos hablan. En el año 1000 llegaron los vikingos por Groenlandia y en 1300 los mandingas, que fueron africanos que llegaron a Brasil, pero ellos no tuvieron la misma relevancia o la proyección que tuvieron los europeos después del descubrimiento de América en 1492. Y aún así hay que tener claro el concepto del descubrimiento. Como bien sabemos, fueron los olmecas los primeros en pisar estas tierras. Por tanto, se le denomina que ellos son la cultura madre de Mesoamérica. A pesar de esto, desde la mirada europea, fue un genovés quien descubrió América, pero tenemos que saber que este fue un proyecto que los reyes españoles ya habían establecido. Bien, es interesante lo que usted menciona porque justamente a eso va dirigida mi siguiente pregunta. Profesora Jennifer, ¿quiénes fueron los protagonistas de este descubrimiento de América? ¿Quiénes ayudaron con este importante hecho? Bueno, sabemos que no solamente Colón estuvo implicado en este descubrimiento o este accidente, como algunos autores lo citan. Podríamos hablar también de los reyes católicos, de Isabel I de Castilla y el rey Fernando II de Aragón. Inicialmente, los reyes no estaban muy de acuerdo con este viaje, pero Isabel I escuchó a Colón, Colón le vendió la idea de que esto sería muy beneficioso para Europa, especialmente en la parte de la economía por las nuevas rutas comerciales. De allí vendió su idea y comprobó su hipótesis. Luego, cuando ya se llegó al continente americano, empezamos a hablar de otros personajes, por no decir exploradores, quien fue Hernán Cortés, quien trabajó la parte de la cultura azteca, el imperio azteca, y luego Francisco Pizarro por la parte del imperio inca. Muy bien. Doctor Felipe, háblenos un poco de cuáles eran las características que tenía ese nuevo mundo, cómo ese descubrimiento ayuda a reconfigurar el mapa global. Primero empezamos a hablar sobre la descripción del continente americano, una descripción geográfica. Empezamos diciendo que América es el segundo continente más grande de todo el mundo, con una extensión de 42.111.231 kilómetros cuadrados. Esta extensión permite que se destaquen muchísimos aspectos geográficos.
tales como la gran variedad de climas, la gran cantidad de recursos naturales que podemos encontrar en todo ese territorio gracias a sus relieves y a sus accidentes geográficos, la diversa cantidad de biomas y su casi infinita biodiversidad, lo cual lo hace el territorio más biodiverso del mundo. Con todo esto fue que se encontraron los españoles al llegar al continente americano. Todo esto generó un interés cartográfico. Al momento que los exploradores empezaron a llegar a América, se dieron cuenta de que era un territorio bastante extenso. O sea, ellos exploraban y se dan cuenta de que no se acababa. No era una isla, no era un archipiélago ni nada de eso, era demasiado extenso. Esto propuso, gracias a la corona española, un interés cartográfico de cartografiar toda la costa del continente americano y se dieron cuenta de que esto era más grande de lo que se imaginaba. En eso fue principalmente protagonista Américo Vespucio, el cual fue reconocido aún actualmente por sus excelentes mapas que dieron origen al nombre del continente, América. Esto generó una configuración del mapa global. Anteriormente en los mapamundis, en la Edad Media, se encontraba África, Europa y Asia. Y nada más, se pensaba que del Atlántico hacia el occidente no se encontraba nada más. La Tierra era plana y ahí se acababa el mundo. Pero no, gracias a Américo Vespucio, América pasó a formar parte de este mapa global. Eso es muy central, porque además en ese momento había una concepción de que la Tierra era plana y existían mitos, de hecho, de que los barcos llegaban hasta cierto punto y caían a un precipicio, pero como los profesores lo han mencionado, es un mito que se logró desarraigar. Es algo muy importante, pero vamos a tratar otro aspecto más relacionado con la visión humana del mundo. Ya sabemos que el mapa se configuró en lo físico y que estaban los 5 continentes, pero hablemos un poco de cómo era esa visión humana, cómo eran las personas a quienes se encontraron los españoles, profesora Rox. Bueno, mira, Joana, lo primero que hay que tener en cuenta es que como Colón pensó de que había llegado a la India, él llamó a los nativos de esta región indios, pero hay que tener en cuenta que ese término puede tener diferentes connotaciones, entonces no puede reafirmarse como un desconocimiento o una ignorancia. Bueno, hay que tener en cuenta que las culturas precolombinas nacieron en Mesoamérica y en Sudamérica. Algunas de ellas pues son los toltecas, los mayas, los incas y los chichas. En Norteamérica fue que ellos no tuvieron unos asentamientos tan grandes, los de ellos fueron muy pequeños, por eso no alcanzaron pues un nivel cultural igual a las que ya mencioné. En general eran comunidades con un gran desarrollo cultural. Podemos destacar sus grandes obras arquitectónicas y su organización política, social y económica. Después de la llegada del hombre europeo se empezó a desdibujar pues esta realidad. Bien, en cuanto a esos cambios que tuvieron que pasar las culturas indígenas y las civilizaciones indígenas, porque también las civilizaciones, como ustedes lo han mencionado, hay varias críticas, principalmente de autores hispanos. Justamente en torno a eso queremos compartirles una reflexión realizada por el escritor Eduardo Galeano acerca de ese descubrimiento. Vamos a ver. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Profesores, con lo que acabamos de ver en mente, hablemos un poco acerca de cuáles fueron las consecuencias de ese choque cultural para los indígenas americanos. Profesora Ley, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, los europeos trajeron enfermedades como la gripe, el sarampión, la papera, y en la organización política, económica y cultural esto se vio afectada porque ellos perdieron su autonomía. Pero también podemos ver que los nativos eran obligados
a trabajar en cuanto a lo religioso, y eso fue algo violento, porque los españoles querían obligar a los nativos a hacer esto. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Quemando los templos, donde ellos hacían sus sacramentos, pero también que ellos sustituyeran a esos dioses por santos. También podemos ver que ellos eran como trasladados forzadamente a otros lados, y también eso hizo que esos lazos familiares se destruyeran. Entonces muchos aborígenes llegaron hasta al punto de morir, de matarse, para evadir esta situación que estaban viviendo. Pero también hay que mencionar que todo estos aspectos se han podido reflexionar, pues ya que es una mirada más crítica en el momento histórico. Bien. Profesora, esta mirada es bastante central porque alude a una gran crítica de la que hemos venido hablando en torno a este hecho, pero hay otra cara de la moneda, y es la mirada española. Profesor, cuéntenos un poco acerca de qué representaron todas esas riquezas que ellos encontraron a nivel cultural y a nivel de recursos para España. Sí, claro, de hecho, en contraste con la situación que pasó en América, a medida que se iba explorando el continente americano por parte de los españoles, estos se dieron cuenta de la cantidad de recursos naturales que se hallaban en este nuevo territorio. Estos recursos naturales contaban con recursos mineros, en los cuales estaba el oro, la plata, las esmeraldas y otros recursos, ya que habían explotado a los indígenas en menor cantidad. Como dijo la compañera Rosana, los indígenas de esta época, especialmente los incas y los mayas, tenían un elevado nivel cultural para aquella época, eran los más avanzados del continente. Bueno, también hay que destacar la gran variedad de alimentos que se encontraban en esas nuevas tierras, alimentos que eran simplemente de acá, no existían en otro lugar del mundo, los cuales fueron de vital importancia para Europa, lo cual ayudó a incrementar y a diversificar la gastronomía mundial. Hay que tener en cuenta también la riqueza demográfica. Aquí habían muchísimos indígenas, habían cientos de miles de indígenas, los cuales utilizaron los españoles para poder descubrir más y explorar más y conocer muchísimo más este continente. Todo esto sirvió de manera muy positiva para los españoles. Para la época, España estaba pasando por una crisis económica muy terrible, estaba debiendo dinero a todos los países de Europa. Entonces, ¿qué hizo España? Utilizó todos esos recursos que encontraron acá, se los llevaron a Europa, pagaron sus deudas y ayudaron a incrementar su poder adquisitivo, lo cual elevó a España a una potencia mundial. España fue potencia mundial en esa época, y también ayudó a expandir su imperio, siendo uno de los imperios más grandes de la historia. En contraste de lo que acabo de mencionar, cabe decir que, aparte de que España se llevó, también nos heredaron su legado cultural, el idioma, la religión, sus instituciones políticas y esa percepción eurocentrista que tenemos todos nosotros, la que se formó por los pasos de los siglos y pues la que tenemos hoy en día. Bien, cuando hablamos de esa visión eurocentrista y esa mirada tan centrada en las características de España, hay una gran diferencia con los países del norte. Cuando Colón llegó a la isla de Guanabaní, actuales Islas Bahamas, y hay una clara diferenciación entre lo que fue la conquista del norte, la conquista del sur y el descubrimiento simultáneamente. Profesora Lady, ¿cuáles fueron las causas para que el descubrimiento de América del Norte haya sido tan distinto al de América del Sur? Bueno, pues para responder esta pregunta hay que tener en cuenta España, porque no siguió al norte. Pues entonces, con la llegada de los exploradores españoles, se dio interesado fue en los territorios que hoy comprenden lo que es sur de Norteamérica, Suramérica y el centro de América. Entonces, debido a que esos territorios eran más atractivos para ellos, porque había más riquezas como minerales y naturales. Pero también se da un ejemplo muy importante, que es la de los imperios, que es los aztecas y los incas, que ellos, los cuales ellos usurparon todos los orígenes que ellos ya tenían, o los beneficios que ellos ya tenían en este territorio. Entonces ellos también, debido a esto y debido a la gran población que había en este territorio, pero también hay que tener en cuenta que era una población grande de indígenas, que ellos, debido a eso, eran unos pueblos sedentarios, y pues que se puede establecer que hay una evangelización extenuante en este territorio.
Profesora Jennifer, cuéntenos un poco, si no fueron los españoles quienes exploraron hacia el norte, ¿quiénes sí lo hicieron? Bueno, los principales reinos que exploraron y conquistaron esta parte del norte de América fueron Francia, Inglaterra y Holanda. Pero solo sucedió después de 100 años de la conquista de Sudamérica. ¿Por qué? Porque los españoles dejaron, por decirse así, a un lado la parte superior o la parte norte de Norteamérica. Como lo decía pues en la intervención anterior, los españoles la encontraron un poco más rica en cuanto a biodiversidad, minerales, orfebrería, y la dejaron a un lado. Entonces esto también explica por qué el desarrollo cultural y social de Norteamérica fue distinto a de nosotros en Sudamérica, en la parte central y sur de América. Bueno, enfaticémonos un poco en otras de las consecuencias que trajo este descubrimiento de América. Profesora Roxana, a largo plazo, ¿cuáles fueron los efectos de ese descubrimiento? Bueno, los efectos del descubrimiento de América se empezaron a evidenciar desde el inicio de la colonia. Por esta razón se empezaron a fundar las primeras ciudades europeas en América. Proseguido a esto, pues los primeros virreinatos. A partir de este momento se dan como esos cambios complejos. Los pobladores aquí empiezan como a perder su territorio, ya empiezan a quedarse como en minoría y pasan a una segunda categoría. Cabe resaltar, Giovanna, un aspecto muy importante, es que se evidenció una nueva raza mestiza que no son ni europeos ni americanos. Esta nueva raza empieza a conformar los primeros habitantes de América colonial. Mira, ellos son los que empiezan a trabajar sus tierras, empiezan a construir las primeras ciudades y pues hacen de este nuevo mundo su hogar. Bueno, profesores, estas reflexiones son todas muy importantes, pero lamentablemente el tiempo se nos acaba. Quisiera que cada uno de ustedes brevemente nos dé una reflexión, una mirada general desde cada una de sus disciplinas acerca de este hecho, en términos muy generales, lo que fue el descubrimiento de América para cada uno de ustedes. Empezamos, profesora Lady, con usted. Bueno, entonces el acto de pisar América produjo una cadena de acontecimientos y transformó y dinamizó la sociedad humana. ¿Por qué? Porque en este descubrimiento hubo algo muy importante, que fue el oro y la plata en este nuevo continente. Entonces los soldados españoles quisieron venir otra vez a este continente a sacar ese oro y aprovechar ese oro para ellos tener como más riquezas. Bueno, profesora Roxana, ¿qué podría decirnos usted al respecto? Bueno, Giovanna, yo pienso que es importante conocer este maravilloso tema, ya que desde nuestra educación siempre se nos ha hablado de que fue Cristóbal Colón quien descubrió América el 12 de octubre de 1492. Como todos sabemos, Europa estaba pasando por un momento muy duro, entonces cuando empiezan a llegar todas estas riquezas, el oro, los esclavos, ya se empieza pues a hablar del capitalismo, mejor dicho, pues el mercantilismo, que es el primer capitalismo que existe. De igual forma pienso que no se debe como desmeritar la participación o lo que hizo Cristóbal Colón, porque él se atrevió a navegar por algo incierto. Entonces pues esa es mi conclusión en el día de hoy. Hay algo importante que de pronto se nos ha pasado por alto mencionar, y es que Colón murió sin realmente saber que había descubierto un continente. Él hizo 4 viajes, pero siempre creyó que había llegado a la India, de ahí como ustedes mencionan el nombre de indios. Pero pues bueno, en términos generales, profesora Jennifer, ¿qué podemos decir? Bueno, desde la perspectiva europea, para nadie es un secreto que el ente más beneficiario fue Europa, especialmente España. Para nadie es un secreto que para la época finalizando, durante y después del siglo XV, España estaba pasando por una crisis principalmente económica. Sí. Y este fue el mejor accidente que le pudo pasar para Europa. Terriblemente no fue de las mejores maneras, fue a través de imposición, de guerra, sangre, pero fue el mejor auge para la época española. Bien. Profesor Felipe, desde su mirada, ¿qué podemos decir? Desde un punto de vista de la geografía, cabe recalcar que la geografía fue un papel o fue de vital importancia para el descubrimiento de América. Igualmente la geografía es algo esencial en la reconstrucción de la historia.
Gracias a esto, el mundo sabía que existía América y en dónde estaba. Esto lo utilizaron los reyes para saber qué territorios nuevos tenían, o sea, qué es lo que habían encontrado ellos y qué beneficios les podían traer. También ayudó a la formación de los nuevos virreinatos en las fronteras, en las delimitaciones, entre los tratados entre los otros países que empezaron también a llegar a colonizar. Entonces era como que, bueno, hagamos este mapa, lo de ustedes es de aquí para allá y lo de nosotros de acá para acá, entonces no se metan con lo de nosotros y tampoco nosotros pues tocamos lo de ustedes. Ya con el paso a la colonia, todas esas fronteras se quedaron como actualmente quedan hoy, obviamente con algunas transfiguraciones, pero todos esos primeros mapas son las mismas fronteras que tenemos todos los países latinoamericanos, entonces son cosas que quedan con el paso del tiempo. Bueno, de manera general es importante, queremos dejar esa reflexión, conocer desde otro punto de vista lo que fue el descubrimiento de América, más allá de la forma en la que nos lo enseñaron en la escuela, verlo desde un punto de vista más crítico y más amplio. Ese era nuestro objetivo del día de hoy. Esperamos que para ustedes haya sido un programa altamente productivo. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, a nuestros invitados les agradecemos y los esperamos en una próxima emisión de Contando la Historia, programa de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Pamplona. Muchas gracias.